Las semillas de la duda. Una historia escrita por Sara Loto. Capítulo 9. Terry despertó al amanecer. Evitó retomar su sueño, pues sabía que se enfrentaba a un día difícil, y antes de volver a Stratford, debía finalizar con esa tarea que él mismo se había impuesto. Quizá, como aquel viejo hombre le había dicho, podía ser una forma de aclarar las cosas. No quería vivir en un hogar donde las cosas se diesen en la rutina de todos los días, solo porque no había un lugar donde escapar. Eso ya lo había vivido en su infancia. Sacó su cuaderno y continuó. Luego de haber recuperado las joyas y el anillo, me fui a descansar. Habían sido demasiados días en tensión y quería dejar de pensar por unas cuantas horas. Sin embargo, horas después me encontraba caminando por el jardín de la casa donde mi padre me había hospedado, intentando ordenar mis sentimientos. Sabía que mi madrastra me había odiado por el simple hecho de existir, y que debido a mi madre, mi padre jamás pudo amarla. Pero nunca imaginé que llegase a tanto, aunque al final, la verdadera impulsora de esto había sido Eliza Ligan. La prima de mi esposa simplemente no aceptaba que Candy tuviese una vida satisfactoria en Inglaterra con todo lo que Eliza siempre había soñado. Un marido con título, cariño, un papel en la sociedad y un hombre que la amara. Pues toda la elegancia y fortuna de los Ligan y los Ardley no habían hecho que ningún hombre se atreviese a involucrarse con una mujer cuya belleza competía con su arrogancia y maldad. Mary siempre había sido el cómplice perfecto de Eliza. Era una mujer que siempre estaba dispuesta a lo que fuese con tal de tener el favor de Eliza. Al final, era la forma de estar cerca de un mundo que añoraba sin poder jamás pertenecer a él. Una vida de ricos con poco esfuerzo. La otra víctima en esto había sido Caroline, mi media hermana. Era otra víctima más de los prejuicios de una sociedad que se desmoronaba con los nuevos tiempos y el desamor de su propia madre, que no tenía en su cabeza más que un matrimonio de abolengo para su hija. Tenía que tomar acciones y quería proteger a mi familia, no solo del tipo legal, sino para que a futuro mis hijos no dependiesen de un título, de un apellido, o como en el caso de mi hermana, de un matrimonio que justificara su existencia. No sería una tarea fácil, agregando que no sabría qué encontraría al regresar a mi casa. Pues no podía perdonarle a Candice, que en lugar de preocuparse por lo que pudo haberle pasado, estaba más preocupada por esas fotografías. Quizá su castillo de naipes se había caído y ella no se había dado cuenta. Tal vez Candy extrañaba su vida de antes de casarse. Por mí había tenido que irse de América, lejos de sus madres, del hogar de Pony y de su familia. Albert, la tímida y el elegante, era lo que ella tenía antes de que yo volviese a aparecer. Quizá yo había sido un egoísta por haberla arrastrado conmigo a Inglaterra y a las imposiciones de una carrera que nunca tenía final y que requería largas separaciones por las giras. Quizá Candy era tan independiente que se ahogaba en aquella casa siendo la señora Granchester y soñaba con los prados de Illinois en lugar de soñar con hijos propios y una vida juntos. Quizá mi egoísmo había llevado a mi mujer a renunciar a sus sueños. Ahora que lo pienso, las visitas de la tímida y el elegante eran algo que esperaba con ansia. Al regresar a Stratford, y cuando esto se hubiese resuelto, tenía que saber qué haríamos. No iba a renunciar a Candy, pero tampoco iba a atarla a una vida que no deseara, ni condenar a unos niños a verse entre dos continentes y dos familias. O peor aún, relegados a ser los hijos no deseados en una casa como había sido mi caso y el de Candy. O tal vez estaba asumiendo cosas producto del cansancio y todo lo que me había pasado en los últimos meses. El día llegó con sus tenues rayos y decidí que me quedaría unos días con mi padre para darle tiempo a Candy de calmarse. Además, ya habiendo detenido a esas mujeres, Rose Cadwell no se acercaría y Thomas no podría moverse bien en unos días más. Me arreglé para comenzar el día y luego llevé los zafiros y el anillo para que el joyero de mi padre los reparase y limpiase. Volví de mejor humor luego de caminar un rato por Hyde Park y volver donde el joyero, cuando el mayordomo de la casa me entregó un sobre, una carta de la duquesa de Granchester. Puede que esta vez me hayas derrotado, bastardo, pero al menos no estarás tranquilo en tu idílico hogar. Margaret Spencer de Granchester. Junto a la nota encontré un recorte del periódico de Stratford, de la sección de rumores en las páginas sociales. Se rumora que una dama de abolengo de la ciudad y relacionada al teatro se ha visto envuelta en un encuentro clandestino visitando de noche a un caballero en una casa vecina,
al punto de usar ropa de hombre y saltar entre los árboles para escapar de la propiedad. Esta información nos la compartió la querida y siempre respetable Lady Catherwell a nuestra redacción. No esperaría para ir a mi hogar hasta la presentación de Hamlet. Partiría en cuanto me trajese mi vehículo y recogiera mi maleta. Rose Catherwell no iba a salirse con la suya y Candy me iba a oír. Y que no me negara que era ella quien había ido a ver a Thomas. Imagino que para confrontarlo o para poner en su lugar a Lady Catherwell. Pero no solo nos había envuelto en la nube de confabulaciones que yo siempre había evitado, sino además había colaborado para ponerse en riesgo luego de que ese tipo intentara atacarla, y esas mujeres se habían unido para que esto sucediera. No podía seguir lejos o algo más grave podía pasar. Hice algunas llamadas. Esta vez no dejaría cabos sueltos, ni apelaría al sentido común. Manejé sin detenerme y sin importarme la hora hasta Stratford, preguntándome en qué estaba pensando cuando creí que Candy se quedaría tranquila en lo que yo arreglaba esta situación. Actuaba como una chiquilla traviesa a pesar de su edad, pero esta vez me iba a escuchar, y si tenía que encerrarla para ponerla a salvo, lo iba a hacer, a costa de lo que fuera. Al llegar a la casa, no pude entrar como siempre lo hacía. Mientras estaba por gritar frente a mi propia casa, vi al señor Jones corriendo a abrir el portón y la puerta principal de la casa. Le lancé una mirada de interrogación y solo dijo: «Órdenes de la señora Candice hasta que usted volviese». Era el colmo. Ahora tenía que tocar para entrar a mi propia casa. La sangre empezó a hervirme. No quise preguntar por qué se habían cerrado las puertas y el portón principal, cosa que nunca habíamos hecho. Tampoco le pedí más explicaciones a Jones. Al entrar a la casa, vi a Candy bajar las escaleras corriendo. No sabía si abrazarla ante el alivio de saber que estaba bien o tirarla de las orejas como una chiquilla malcriada, por lo que mi mente comenzó a procesar en segundos todo lo que había pasado antes de irme a Londres y la nota del periódico. «Buenas noches, Candy. Espero que la habitación de huéspedes esté preparada». Candy me miró con indignación y se dirigió a la señora Jones, que nos miraba perpleja. «Señora Jones, sea tan amable de preparar el cuarto de invitados y de ayudarme a trasladar las cosas del señor Granchester a su nueva habitación». «Touché, pecosa», pensé cuando la escuché dirigirse de esa manera a la confundida señora Jones. Luego volvió a dirigirse a mí. «Disculparás, Terrence, que no estuviese preparada, pero tus órdenes fueron que se preparara 3 días antes de la reinauguración del teatro, y aún faltan 5 días. «Es comprensible, Candide. Esperaré a que todo esté listo», le dije con mi natural cinismo. Cuando la habitación estuvo lista, entré y me conmovió ver los trajes para la obra listos, junto con todo lo que ocuparía. Pero estaba demasiado molesto y agotado para hablar con Candy esa noche. Así que luego de ver mis cosas, les di las gracias y las invité a dejarme dormir. Puse mi cabeza en la almohada y comencé a quedarme dormido. Estaba agotado. Luego de eso, sentí que me arrancaban la sábana que me cubría. «¿Puedo saber qué te propones?», dijo mi esposa fastidiada. «Nada». «¿Estás cansado?», continuó. «Sí». Eso decía mucho, ¿o no? «¿Quieres que hablemos?», continuó ella. «No». «¿Qué te pasa?», dijo a punto de explotar. «De acuerdo». Me levanté de la cama y le mostré el periódico donde se decía sobre su salida para trepar árboles en mi ausencia. De seguro no para ver a Thomas, pero sí para arriesgarse a que algo le sucediese si la descubrían. La cara de Candy pasó de la estupefacción a la incredulidad, a la furia, y luego me miró. «Hablaremos mañana», fue toda mi respuesta. Regresé a la cama. No podía hablar con el cansancio que tenía. No comprendo por qué las mujeres siempre quieren hablar todo en cuanto estalla. En cambio, los hombres preferimos pensar las cosas para luego hablarlas. Y esto no solo lo pienso yo. Lo hace el elegante, Albert, Robert Hathaway, mi padre, mis amigos del teatro. Pero no lo comprenden. En fin, mañana se arreglaría todo, o al menos eso pensaba yo. Al día siguiente no quise interrumpir a Candy hasta que volviese de su trabajo. Sabía que eso la enfurecería, pero no quería hablar en un tiempo limitado para que ella tuviese que irse a trabajar. Aguardé que volviese de su trabajo y no me esperaba lo que sucedería esa tarde. «Siéntate, Candy. Es hora de hablar». «Creo que hace mucho debimos hacerlo». «No,
si no había un tiempo para pensar. No veo que había que pensar. Hemos caído en una situación que había que resolver y me merezco algunas explicaciones. Esa es la idea. Aunque quisiera que me explicaras qué fuiste a hacer a la casa de Rose de noche exponiéndote. Tenía que hacer algo, ya que decidiste marcharte y dejarme sola con el problema. No te he dejado sola con el problema. Precisamente fui a resolverlo. Saliste hecho una furia y ni siquiera pudiste contactarte en todo este tiempo. No me comuniqué porque no pude. ¿Que no habían cartas, telegramas o teléfonos en Hollywood? ¿Me dejas explicarte? El hecho es que has creído ver algo más en la agresión de ese hombre. Así como tú la viste en esas fotografías que no sé cómo llegaron a ti. Yo no he dicho eso. Claro que lo dijiste, tirándome las fotografías cuando regresé. Tú también hiciste lo mismo con el periódico. ¿Quieres escucharme, Candy? ¿Quieres hacerlo tú, Terrence? Y entonces pasó lo que menos me esperaba de aquella incómoda conversación. Me hice hacia atrás en mi silla y crucé los brazos para calmarme, mientras Candy se ponía de pie para calmarse, acercándose a donde me encontraba. ¿Vas a escuchar mi versión o no, Terrence Granchester? No, hasta que me llames por mi nombre de siempre, le dije, empezando a detestar que me estuviese llamando Terrence cuando jamás lo hacía. Me incliné más en mi silla y vi a Candice acercarse más. Cuando pude darme cuenta, Candy, frustrada, golpeó con su bota en la esquina de la silla. Ambos no nos percatamos de la inclinación que yo tenía y ella de la fuerza con la que golpeó, lo que hizo que perdiera el equilibrio y la silla se fuera de lado dejándome en el suelo. Me levanté enfurecido. No estaba funcionando mi idea de la conversación profunda que íbamos a tener. Candy tenía una expresión de incredulidad en su rostro. Entendí que no había sido a propósito, pero tenía que irme si no quería que mi carácter explotara. Regresé entrada la noche e intentamos nuevamente hablar. El resultado no fue diferente de lo que había sucedido en la tarde. Decidí dormir y pensar qué haríamos al día siguiente. Evité a mi esposa en los días que faltaban para la reinauguración. No quería debilitar más la fina capa de cristal en la que estábamos parados. Faltando 2 días para mi nuevo debut, salí a manejar sin dirección precisa. La velocidad siempre me ha tranquilizado. Paré en un lugar donde se podía ver el ascenso a una colina, no pudiendo evitar pensar en los días del San Pablo y las tardes de visita en el hogar de Pony después de casados. Caminé hasta llegar a la cima y a unos metros vi a un viejo hombre tallando un tronco. Se veía tan concentrado que no se percató de mi presencia en el lugar. Seguí con mis pensamientos viendo el paisaje desde la colina. Hace mucho que no sentía esta soledad en mí. El deseo de escapar y volver a ser el hombre que no debe dar cuentas a nadie. Algo que ya era imposible, pues desde mi boda sabía que mi independencia y mi vida ya no eran solo mía, era de 2. Pero ¿cómo hacía entender a mi terca esposa que yo había jurado protegerla y había fallado tan tontamente en mi deber, que no quería que nada nos separara? Pero nosotros mismos nos habíamos separado sin darnos cuenta. Escuché unos pasos detrás de mí. Era el hombre que tallaba la madera. «Joven, es un hermoso paisaje, ¿no es cierto?» «Sí, lo es». «¿Es su propiedad?», le pregunté. Según un abogado petulante que vino alguna vez, dijo que así era. Según mi esposa y yo, es de todo aquel que necesite un momento a solas. «Es un hermoso lugar», dije. «Así es. Le permite a uno disfrutar y pensar. Yo vengo aquí cada vez que quiero tallar algo». «¿Y viene a tallar muy seguido?», le pregunté. «Cada vez que tengo una desavenencia con mi esposa», dijo el hombre como si aquello fuese la cosa más simple del mundo. «¿Está bromeando conmigo?», le refuté. No, joven. Este viejo sabe cuando una persona joven está pasando por un problema, y un hombre joven como usted solo puede estar en ese estado por una mujer. Su esposa, supongo», me dijo con la mayor confianza. «Así es», acepté con la confianza que me inspiraba el hombre mayor. «¿Me permite contarle una historia, joven?» «Estaría muy interesado en escucharla». «Verá, cuando mi esposa y yo nos casamos éramos 2 jovencitos de 18 y 15 años. Creíamos que solo nuestro amor era suficiente para estar juntos. Los primeros años era todo felicidad. Incluso logré comprar esta tierra y pensaba que todo seguiría igual hasta el final de nuestros días. Pero luego hubo una de tantas guerras que han asolado este país,
y tuve que presentarme al servicio. Éramos jóvenes e impetuosos. Pensábamos que aunque separados, nuestras vidas no cambiarían, hasta que entendimos lo que era la guerra. La distancia hace agujeros hasta en la relación más fuerte. Al volver, éramos dos extraños que compartíamos casa y un lugar donde dormir. Luego vinieron los gritos y los reclamos. En ese momento solo pensé que Candy y yo habíamos atravesado todas las etapas en un solo día. Hasta para eso nos llevábamos al mundo por delante. El viejo hombre continuó con su relato. Era imposible hablar, así que decidí que debía irme. Sin embargo, mi esposa no lo permitió. Ella sabía que cuando nos conocimos, yo pasaba mis momentos libres tallando en madera y ella bordando. Así que acordamos que uno le haría al otro un objeto que de alguna manera explicara lo que pasaba. Ella me bordó un pañuelo con lágrimas y nuestros anillos de boda con la palabra por siempre. Yo le tallé 2 pequeñas camas con un corazón que las unía en la parte de atrás. No comprendo, le interrumpí. Nos conocíamos tan bien que sabíamos interpretar aquellos símbolos. Ella estaba tratando de decirme que había derramado muchas lágrimas, pero que nuestro matrimonio era para siempre. Y yo, que la extrañaba por las noches, pero que nuestro amor seguía ahí. Es usted un poeta. Solo un hombre que haría lo que fuera por no perder a la mujer que amaba. Luego de eso las cosas se calmaron y comenzamos a conocernos nuevamente. No sé si yo podré interpretar lo que mi esposa bordara, y no me veo tallando madera. Joven, usted también debe tener un modo de comunicación con su esposa. Por ejemplo, ¿a qué se dedica usted? ¿Qué hace para distraerse? Pues soy actor y mi esposa es enfermera. No puedo pensar que tiene eso en común, pero algo deben compartir, con lo que puedan comunicarse. No hemos podido hablar sin que uno de los dos se altere. Le respondí sin saber por qué aquel sencillo y viejo hombre parecía leer a través de mí. Pues deduzco que ambos saben escribir. Si no pueden hablar, escríbanlo. Me quedé pensando lo que había dicho, sin percatarme que aquel anciano regresaba a recoger su tallado y me dejaba con mis pensamientos. Tal vez no era mala idea. Decidí que podríamos probar eso, o volver a intentar hablar. Preferí no enfrentarme a Candy hasta el día de la reinauguración del teatro, así que calculé el tiempo en que ya debía estar terminando de arreglarse y me dirigí a su habitación. «Adelante», contestó mi esposa. «Esto es para ti». No pude evitar pensar lo hermosa que se veía mi esposa. Aquello que le estaba dando reluciría en su piel. Me miró sorprendida cuando descubrió que le estaba entregando los zafiros reales. «Espero que los uses. Ya fueron reparados los broches. Estaban en poder de la esposa de mi padre. Te espero abajo». Salí de la habitación y la esperé abajo. Sentí un poco de melancolía al pensar que era la primera vez que teníamos un compromiso y no le había visto arreglarse. Me llenaba de orgullo y tenía cierta carga erótica ver a mi esposa convertirse en una sirena nocturna cuando se arreglaba para salir. Más de una vez me había quedado contemplando cómo arreglaba su cabello, o me gustaba ayudarla a colocarse las joyas. Luego le daba el brazo para bajar y mostrarle al mundo que era mía. Esta vez solo esperaba en el salón. Cuando íbamos de camino, traté de concentrarme en todo lo que pasaría esa noche, hasta que Candy interrumpió mis pensamientos. «Terry, ¿cómo es que tu madrastra tenía las joyas?» El nombre de soltera de la cara de cerdo era Margaret Spencer. No le di otra explicación. Al llegar al teatro, nos dirigimos a la zona donde se desarrollaría el baile luego de la función. No dejaría a mi esposa sola en medio de esas personas, y menos con Rose Cadwell cerca. Dejé que Candy terminara de verificar lo que estaba pendiente para el baile, sin dejar de percatarme de los murmullos de las mujeres pajarraco que estaban ahí criticando a mi esposa. Antes de sacarla de ahí, me di la vuelta ante aquellas mujeres para decirles: «Señoras, si ya terminaron de hacer sus comentarios sobre mi esposa y mi persona, permítanme darles un consejo. Ya que tienen tanto tiempo para leer la sección de chismes del periódico y creer la basura que esa sección publica, deberían tenerlo también para donar su tiempo al orfanato o al hospital.
Tal vez sus ruidosas voces sirvan para entretener a alguien más que a ustedes mismas. Tomé a mi esposa del brazo para dirigirnos a los camerinos, dejando a aquellas mujeres en silencio, al menos por un momento. Tenía un humor peor que otros días. Sabía que Rose Catherwell probablemente no había recibido ninguna comunicación de su nada adorada prima Margaret, por lo que me temía otra situación que pudiese salirse de control. Entré al camerino a cambiarme. Antes de eso, le indiqué a Candy mis planes. Uno de los chicos acomodadores en el que confío vendrá por ti a la segunda llamada para llevarte a tu palco. Espérame ahí hasta que vaya por ti para bajar al baile. La cara de mi esposa era de total enfado, mientras yo trataba de concentrarme en todo lo que traería esa noche. Luego de un tiempo, solo la escuché decir: «Terry, ya es la segunda llamada. No dejes que nadie entre a tu palco». Fue mi respuesta mientras me colocaba la capa y espada para salir a escena. He hecho a Hamlet muchas veces en mi vida. Es uno de los personajes más representativos de mi carrera. Pero esta noche me era difícil evitar que mis sentimientos personales interfirieran en mi actuación. Todo iba bien, hasta el último acto. Pero, por un momento, desvié la mirada hacia uno de los palcos que no era el de Candy. En ese palco se encontraban Catherwell con Thomas Spencer, quien se comía a mi mujer con los ojos. No pude evitar que la furia se transmitiera a la espada de utilería que manejaba durante la pelea con Laertes. Luego del acto final, salí del escenario. Traté de vestirme y quitarme el maquillaje lo más pronto posible para que Candy no estuviese sola mucho tiempo. Cuando abrí su palco, la cara de Candy estaba llena de muecas de fastidio. Quise reírme en el momento, pero temí terminar la noche con uno de los adornos del palco en mi cabeza, por lo que me limité a darle el brazo. Un leve escalofrío me recorrió al sentir la calidez de su piel, y a ella también. Bajamos a la recepción, donde Candy iba a ejercer como una de las anfitrionas. Sin embargo, para no separarme de ella, me había asegurado que alguien más se encargara de los listones, pues no la quería cerca de Rose Catherwell. Cuando se lo dije, sonrió levemente y me dio las gracias. Como el actor principal de la Shakespeare Company, me correspondía inaugurar el baile de gala. Vi que Candy se mostraba insegura sobre su papel esa noche. No sé qué pensamientos pasaban por su cabeza, pero ella era mi esposa, y no iba a pasearme con nadie más esa noche que no fuese ella. Cuando el baile se dio por inaugurado, la tomé del talle y la dirigí al centro del salón. No pude evitar acercarla lo más que pude a mí. Sabía que esa noche definiría muchas cosas, pero mi corazón aún se aferraba a ella. Sin embargo, me preguntaba si Candy ya estaba cansada de esta vida y preferiría regresar a Illinois y a su vida en el hogar de Pony. Me acerqué a su oído para que nadie más pudiese oírnos y le dije: «No me dejes». Un par de horas después, el anuncio de la cena y los discursos fue dado. La persona encargada de inaugurar los discursos era Rose Catherwell. Su discurso fue como ella, seco y amargo. «Damas y caballeros, esta noche nos reunimos para honrar el legado de Shakespeare en esta ciudad, un legado que no es fácil conservar, no solo por el deterioro que el tiempo da a los edificios y monumentos, sino además por la contaminación de sus obras y legado con costumbres y actuaciones modernas que desprestigian tan noble trabajo. Las personas que conformamos el bastión de preservación de este legado no permitiremos que nuestra ciudad se vea alterada por estas costumbres, tanto en el legado de Shakespeare como en la moral y el respeto a las buenas costumbres que debe preservarse a costa de lo que sea. Debemos proteger los valores que han conformado nuestra sociedad por siglos, principalmente de aquellos extranjeros que con sus ideas liberales y modernas pretenden cambiar la forma en que vivimos en este lugar, intentando traer el desorden y la pérdida de valores que con integridad y rectitud hemos conservado por siglos, a quienes debemos excluir lejos de las buenas y decentes personas que habitan esta ciudad. Agradezco a las personas que esta noche nos han honrado con su presencia y contribución para que este teatro continúe en todo su esplendor. La Sociedad para la Moral y las Buenas Costumbres de Londres debe haber escrito el discurso de Lady Catherwell. Esa vieja chismosa y traicionera estaba tratando de llevarnos al límite y desprestigiarnos una vez más. Pero la sangre que corre por mi cuerpo es la de un orgulloso duque y de una mujer más orgullosa aún. Luego de las breves palabras del director, fue mi turno de levantarme para el discurso final.
Me era difícil controlarme, pero un actor solo demuestra sus emociones en el escenario. Era hora de comenzar el final de este macabro juego. Lords, ladies, damas y caballeros, antes que nada, quiero agradecer su presencia en esta grandiosa noche donde se ha rendido homenaje una vez más al gran William Shakespeare y su talento revolucionario que trasciende las épocas y culturas. Sin su apoyo, no solo no hubiésemos podido restaurar este importante teatro, pero aún más trascendental ha sido su aporte a la casa hogar y patronato del hospital, que son el legado para las buenas personas que habitan esta ciudad. Recordemos que las obras de Shakespeare hablan de emociones humanas, algo que fue revolucionario para su época, y que aún ahora lo siguen siendo. Pues la doble moral de la época de Shakespeare sigue presente hasta nuestros días, creando con esta doble moral tragedias que pueden destruir vidas. Como una persona inglesa que es mitad americano, espero que tanto mi esposa, que también es extranjera como yo, podamos continuar teniendo un lugar en Stratford-upon-Avon a través del arte y la salud. Luego de eso el silencio. Después, personas que aplaudían y se ponían de pie. Caminé hacia la mesa donde me encontraba previamente y tomé la mano de mi esposa para depositar un beso. Al final, todo eso lo había hecho por ella. No dejaría que nadie le hiciese daño. Los camareros comenzaron a servir la cena y evité mirar a Candy, pues no quería delatarme frente a ninguna de las personas que se encontraban ahí. Me dediqué a conversar con las otras personas que estaban en la mesa. En algunos momentos veía hacia la mesa donde se encontraba Spencer y Cadwell. Era evidente en el rostro de la mujer la molestia, no solo por el discurso, sino por mi actitud final hacia mi esposa. Si esa mujer creía que permitiría otro desplante a mi esposa, estaba muy equivocada. Cuando me percaté que la mujer no paraba de verme, con señales de fastidio, no pude evitar sonreír. Ese fue el detonante que necesitaba. Segundos después vi a Cadwell discutir con Spencer, cuando recibí otra mirada de la indignada mujer. Levanté mi copa de agua, lo que era un desacato evidente al protocolo que indicaba que un saludo se hace con una bebida, no con agua, lo cual es un desprecio disfrazado. No puedo dejar de tener una vena sarcástica en todo lo que hago. Segundos después, vi como Cadwell se levantaba furiosa, seguida por Spencer tratando de detenerla. Lo que sucedió no me lo esperaba. Cadwell tomó una copa de la mesa y me tiró el contenido en mí. Mi primer impulso fue proteger a Candy, pero la vieja mujer gritó: ¡Bastardo! ¡Dama de establo! En segundos comprendí que Rose Cadwell iba a bofetearme. Antes que pudiera hacer algo, Candy se había levantado de la mesa y había detenido el brazo de esa mujer. Tomás estaba atrás de ella intentando sujetarla, y luego la soltó para intentar llegar hasta mí. Una carcajada se escuchó en el lugar. Era mía, pues había decidido disfrutar de mi carta final. Lady Cadwell, señor Spencer, lamento comunicarles que todo lo que han hecho en este momento no servirá para mejorar las consecuencias de sus acciones pasadas. Tomás se quedó en su lugar sin moverse, y Cadwell seguía sujeta de su brazo por la mano de Candy. Sus rostros eran de ansiedad cuando escucharon mis palabras y que mi voz, de teatro, resonaba tranquilamente en la acústica de aquel salón y que permitía que todos los presentes la escucharan. Lady Cadwell, señor Spencer, permítanme mostrarles estos documentos frente a los presentes. Tomás, desde niño fuiste un buscapleitos, sin otra razón que atormentar a los que eran más pequeños que tú, y de adulto no has hecho otra cosa que alimentarte como un parásito del nombre de tu familia, dilapidando tu dinero en apuestas. Te contaré qué es esta carta, aunque supongo que reconocerás el sello. Déjame explicarte, Tomás. Ya que tus deudas están a manos de la mayoría de los bancos de Inglaterra, tendrás dos opciones. La primera es pagar a tus acreedores, a tu acreedor. Tus deudas fueron compradas por el banco de la familia Arley, cuyo principal accionista es el padre de mi esposa. No creo que pagar esté en tus posibilidades, pues la persona que te prometió pago por intentar atacar a mi esposa se encuentra desterrada por el duque de Granchester en la finca de Glastonbury. Tu segunda opción es aceptar un trabajo y pagar un porcentaje de tu salario mensual a tus deudas, para lo cual el duque de Granchester ha tenido bien a conseguirte uno en la Marina Real de Su Majestad. Tu primer día de trabajo es en 3 días partiendo del puerto de Liverpool,
hacia la India, con retorno en 2 años. De no aceptarlo, la cárcel para deudores sería una tercera opción, que no quería mencionar, pues deduzco que la segunda opción es la de tu mayor agrado. En cuanto a usted, Lady Catherwell, ha dado albergue a un apostador sin escrúpulos y a un contrabandista alemán. La familia Granchester se siente en la obligación de preservar las buenas costumbres de esta ciudad, por lo que se les solicita presentarse a la finca Granchester en Glastonbury como pedido especial para que haga compañía a su prima Margaret Spencer los próximos 2 años, a menos que quisiese una colocación en la India, dado que usted es especialista en el estricto protocolo británico. Esa era mi última carta, me guste o no. Tenía que tomar medidas extremas con estas 2 personas. No solo eran más peligrosas, pues estaban cerca de nosotros, sino que además no les debía ninguna consideración familiar como tuve que hacerlo con mi madrastra o Elisa. Los murmullos y las miradas de desaprobación hacia mis interlocutores, que se habían quedado mudos, comenzaron a escucharse cada vez más fuerte por todo el salón. Rose y Thomas salieron sin decir una sola palabra y apresuradamente del salón. Luego miré cómo Candy comenzaba a perder el color. La sostuve por la cintura y me dispuse a salir lo más pronto posible para conducir a mi esposa al vehículo y evitar que sufriera un desmayo en el salón. Al llegar a la casa, la ayudé a bajar del vehículo y luego a quitarse el abrigo. La dejé en el salón para luego comenzar a subir las escaleras. Estaba a punto de entrar a mi habitación cuando sentí la mano de Candy deteniéndome. No pude evitar sonreír tiernamente a la mujer que había sido mi amor desde los 15 años, pero estaba demasiado agotado para contestar a sus preguntas, por lo que solo le di las buenas noches. Sentí nuevamente su mano en la mía y su voz diciéndome: «Terry, tenemos que hablar». Ya hemos intentado hablar y terminamos gritándonos o interrumpiéndonos sin dejar que ninguno de los dos explique. Ya ha pasado el tiempo de hablar. Pero quiero proponerte algo. Mañana por la mañana me iré a Londres por 2 semanas. Estaré con mi padre. Solo quiero pedirte que las próximas 2 semanas no trates de contactarme, ni de ir a Londres. Necesito estar solo estas 2 semanas. No quiero que lo tomes como un rechazo hacia ti, pero he pasado demasiadas cosas y necesito este tiempo. Te pido algo también. Cuando regrese, traeré 2 cuadernos conmigo, uno para ti y otro para mí. En esos cuadernos, cada uno por separado escribirá lo que pasó en ausencia del otro, hasta este día. Si lo haces, prometo que cuando regrese de Londres, volveré a nuestra habitación. Con su cabeza me respondió que estaba de acuerdo. Un momento después, sentí cómo se ponía de puntas para tomar mi rostro y darme un beso en los labios, como si jamás quisiera soltarme. Tuve que luchar contra el impulso de tomarla en brazos y olvidar todo lo que habíamos pasado, pero tenía que asegurarme que todo estuviese en su lugar. Me solté despacio y entré a mi habitación. Tal como se lo pedí, Candy no intentó contactarse conmigo en esas 2 semanas que utilicé no solo para asegurarme que todos los cómplices en esta tetra estuviesen cumpliendo su castigo, sino además poder pensar lo que haría para proteger a mi familia a futuro. No quería separarme de mi pecosa, luego de todo lo que habíamos pasado, pero necesitaba hablar con Richard y con Albert, confiarle mis proyectos a George, quien me parecía la persona más adecuada para aconsejarme. Durante 2 semanas no pude evitar que en el fondo hubiese querido que Candy rompiese su promesa y me buscase, pero a la vez le agradecía que respetara mi espacio, pues lo necesitaba. Tal como lo dije, 2 semanas después regresé por la noche con los 2 cuadernos que contarían esta historia. Era cerca de la medianoche, por lo que, cumpliendo mi promesa, no entré en la habitación de invitados, sino que me dirigí a mi alcoba para encontrar a mi esposa ya dormida. No quise despertarla, pero cuando me acosté a su lado abrió los ojos sorprendida, para luego interrogarme con esas esmeraldas que tanto disfruto ver. «He regresado. Mañana te daré tu cuaderno. No preguntes hasta que hayamos leído lo que verdaderamente sucedió». Terry soltó la estilográfica. Había terminado el relato. Tal como se lo prometió, necesitaba sanar todas esas heridas y que ambos comprendieran qué había pasado. Era ya de noche cuando llegó a Stratford. Entró en su habitación y no encontró a Candy. Bajó nuevamente al estudio y la encontró dormida sobre el cuaderno. La tomó en brazos, junto con el cuaderno, y la subió a la habitación. Al día siguiente, se encontraba desayunando en el jardín. Cuando Candy apareció, se sentó frente a él a desayunar. Cuando terminaron, Terry le dio su cuaderno y ella le dio el suyo. «Candy, por favor,
No hagas ningún juicio hasta que llegues al final. Te prometo hacer lo mismo. Al mediodía te espero en este mismo jardín. Candy tomó el cuaderno y después de dar un beso a Terry, con el cuaderno en sus manos que temblaban, salió de la casa. Terry la vio salir del jardín y abría la primera página del cuaderno que su esposa le había entregado sin poder evitar que su respiración no fuese delatora de sus sentimientos. Ese mediodía era probable que trajera la reconciliación con su esposa o el fin de su sueño más preciado. Continuará.